Se cumplen hoy, 6 de octubre, 2 años ya del fallecimiento de Eddie Van Halen, fallecido en 2020. Fíjense, la historia de Eddie Van Halen es muy interesante porque él es un cuate que nació en Holanda, en Países Bajos. Su papá era músico, tocaba el clarinete, tocaba el saxofón, y por eso el papá de los Van Halen en 1962, por cosas de la chamba, se tiene que trasladar justamente a California, en los Estados Unidos, y ahí van toda la familia, incluidos Alex y Eddie Van Halen. Ya en los Estados Unidos, en California, pues les toca el mero auge del rock and roll, y los hermanos se consideran fascinados por el rock and roll. Pasa el tiempo, y bueno, como su papá era músico, en la casa hay un montón de instrumentos musicales. Esto es interesante porque originalmente Eddie Van Halen tocaba la batería y su hermano Alex tocaba la guitarra. Después, afortunadamente, se dan cuenta que la cosa tiene que ser al revés, y entonces Eddie se convierte en guitarrista y Alex se convierte en baterista. Ya en la década de los 70, pues empiezan a tener sus bandas, y la verdad eran talentosos los hermanos Van Halen. Así que empiezan a tener sus bandas, se presentaban en pequeñas fiestas de los amigos, de la preparatoria, donde les dejaban. Y entonces le rentaban el equipo, porque ellos no tenían todo, a un tipo que finalmente se convertiría en su vocalista, en el primer vocalista de Van Halen, y me refiero a David Lee Roth. Entonces le rentaban tanto el equipo que los hermanos dijeron, oye, güey, pues hay que hacer algo porque toda la lana se va con Le dicen, ¿por qué no te conviertes en nuestro vocalista? Y ahí empieza la historia de la banda ya como Van Halen. Para muchos, repito, Van Halen es uno de los mejores guitarristas en la historia del rock and roll, nacido el 29 de enero de 1955 y fallecido el 6 de octubre del 2020 a los 65 años. Uno de los grandes músicos en la historia del rock and roll. Canciones para escuchar de Van Halen, pues está por supuesto Jump, una que a mí me gusta mucho, Why Can't This Be Love, ¿cuál más? Dreams, Right Now, en fin, hay un montón. Escuchen a Van Halen hoy, que estamos recordándolo en su aniversario luctuoso. Ahí la vemos. Adiós.